Buenos días. Pues es para nosotros, es de gozo poder estar con vosotros en esta mañana y pues nos sentimos como en casa, estamos muy a gusto, así que damos gracias a Dios por poder estar con vosotros en esta mañana y pedimos también oración por la iglesia en Mataró, que tiene necesidades como todas las iglesias, así que si de vez en cuando os acordáis de orar por nosotros, pues os lo agradeceríamos. Vamos a ir a leer un texto en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, texto que creo que conocemos y nos suena. Marcos capítulo 4, versículo 35. Dice así la palabra de Dios. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Vamos a ir al Señor en oración. Padre, queremos darte las gracias nuevamente porque en esta mañana podemos abrir tu palabra y queremos darte las gracias por tu Santo Espíritu. Y rogamos que en esta mañana, Señor, tu palabra tenga su obra en nuestras vidas y que nosotros no pongamos impedimento. Pongamos impedimento a tu Santo Espíritu para trabajar en nosotros. Así que te pedimos, Señor, que tú nos sigas moldeando, que tú sigas tratando con nuestros pensamientos, con nuestro corazón, que sigas transformando, Padre, nuestras vidas para tu gloria, Señor, y para tu honra. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo, el Señor Jesús. Amén. El título en esta mañana es Confiad. Quiero leer otro versículo que nos va a indicar el camino hacia el final o hacia el recorrido que vamos a hacer para llegar hasta allí, y es en el Salmo, no hace falta que lo busquéis, que yo lo tengo aquí apuntado, es el Salmo 46:10, allí leemos: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Otro versículo es Éxodo capítulo 14, versículo 13, no temáis, estáos quietos y ved la salvación del Señor. El propósito en esta mañana es que consideremos y que pensemos que el Señor tiene propósitos siempre buenos en la prueba de nuestra fe y siempre quiere sacar brillo de nosotros que somos sus hijos. Si tuviésemos que hablar de la fe, o si hablamos de la fe, lo cierto es que es uno de los temas más extensos de las Escrituras, ¿verdad? Es imposible abarcar, ni siquiera con todo el tiempo que tuviésemos, pues porque nuestra mente es finita, todo lo que la palabra de Dios habla acerca de la fe. En ella nos explica, nos enseña cuál es su origen y su fin. Hebreos 12:1, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. También se nos dice en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. En esta misma línea, Romanos 1:17, mencionando a Habacuc, nos dice: el justo por la fe vivirá. Romanos capítulo 10, versículo 17, leemos: la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4, nos dice: esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Importante versículo en nuestra vida diaria. Efesios 6:16, el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y date cuenta que dice todos, y todos, pues es todos los dardos nos podemos resguardar tras el escudo de la fe.
En Mateo capítulo 17, versículo 20, comparando la fe con un grano de mostaza, que es bien pequeño, dice que esta fe, una fe de calidad, una buena fe, allí nos dice que mueve montañas, ¿verdad? La fe es amplísima, la fe es algo enorme. Si vamos a Hebreos capítulo 11, como resumen o abarcando todas estas ideas, allí leemos famoso versículo, famoso capítulo sobre la fe. Se nos explica en el versículo 1 qué es la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero si leemos a partir del versículo 32 hasta el final, leemos Hebreos 11, 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Y ahora empieza a hacer aquí todo una descripción, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron sus muertes mediante resurrección, mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. La fe, una fe que vence al mundo, una fe que es, evidentemente, no es nada nuevo, necesaria, imprescindible en nuestra vida. Es un tema amplio, 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 y en ese tema amplio, en esos beneficios de la fe, encontramos otro versículo en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Para que sometida a prueba vuestra fe. Así que fíjate lo interesante que es, que tenemos todo ese testimonio de Hebreos 11, tenemos todo ese testimonio de la palabra de Dios, de la necesidad que tenemos de nuestra fe, evidentemente una fe en Dios, pero es que es el mismo Señor el que va a trabajar en nuestras vidas con pruebas para que esa fe sea mucho más preciosa que el oro, sea una fe trabajada, sea una fe de verdad, sea una fe que permite, como aquellos hermanos, que sean aserrados. Y si no te hace falta que nos vayamos tan lejos. Sea una fe que permite que como hermanos españoles muriesen quemados en Sevilla o en Valladolid. Eso era esa fe trabajada. Esa era una fe conforme a la que las Escrituras nos enseñan. Entonces, en este texto de Marcos capítulo 4, el que hemos leído al comenzar, encontramos una buena prueba de la fe. Encontramos un buen lugar donde vamos a poder extraer ciertas cosas que necesitamos nosotros, los que decimos que somos cristianos y que tenemos fe en Dios. Hemos leído la situación de estos hombres. Estaban, si tienes un poco en mente el mapa de la tierra de Palestina, estamos en el lago de Genesaret, que es ese lago que está arriba, que luego sale el río Jordán, y aquí abajo está el Mar Muerto, y en este lado pues tendríamos el mar Mediterráneo y toda la tierra. Pues el Señor con sus discípulos iban a cruzar, si lo miras en un mapa, de izquierda a derecha, posiblemente por la parte más del sur, por lo que luego aconteció, es el endemoniado gadareno, lo que viene después. Así que vemos al Señor Jesús que va a cruzar con sus discípulos ese lago de Genesaret, el mar de Galilea, y nos encuentra, o nos cuenta, mejor dicho, las Escrituras, que lo que vemos es que allí hubo una situación complicada. No vamos a ir, pero antes de esto el Señor estaba explicando y enseñando acerca de las parábolas del reino. Así que puedes imaginarte a los que le seguían
pues su corazón hinchado, su corazón bien alimentado, pues el Señor había estado durante un buen tiempo enseñándoles directamente acerca del reino de los cielos. Así que el Señor y los suyos cogen la barca y se disponen a cruzar el mar de Galilea, al final solo para encontrarse con el endemoniado gadareno, que es lo único que hace allí, porque luego, si te acuerdas, aquellos lo echaron de allí y le dijeron que se fuese. Entonces, en esa situación nos encontramos cruzando este mar. Y nos dice el versículo 37 bien claro, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Vemos por el testimonio de los que estaban con él que cuando nos dice que era una gran tempestad, es que era una gran tempestad, pues el Señor mismo les tiene que decir por qué estáis así amedrentados. Ellos mismos tienen que ir al Señor y despertarle con esa frase que luego veremos, ¿no tienes cuidado que perecemos? Así que en esta situación nos encontramos. En el Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículo 24, es el texto paralelo, dice que las olas cubrían la barca. Aquí hemos leído que el viento echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba, y en Marcos, que es este, y en Lucas, si vamos allí en el 8:23, leeríamos se anegaban y peligraban. La situación para los discípulos, la situación en aquella barca, no era una situación fácil. Tenemos que ponernos en situación. Tienes que imaginarte que nosotros estamos allí en aquella barca cruzando el mar de Galilea. Aquella barca no era un transatlántico, no era un gran barco. Muy probablemente lo que era una barca de pescador. Y las barcas de pescadores aquellas no es que fuesen unos barcos muy, muy, muy grandes, y evidentemente el mar movía la barca de un lado hacia otro. Tienes que ponerte a imaginar, tienes que empezar a notar casi que las olas están cayendo encima tuyo. Hay un hecho muy importante que tenemos que mencionar. Aquellos que estaban con Jesús, por lo menos si estaban todos sus discípulos, cuatro de ellos eran pescadores de aquel mismo mar. Pedro, Andrés, Juan y Jacobo, los cuatro eran pescadores y pescaban en aquellas aguas. Ellos conocían aquellas aguas, no estaban fuera de lugar, no estaban como pez fuera del agua. Ellos sabían cómo se comportaba aquel mar, ellos conocían la barca donde estaban. Podemos decir que eran expertos de la situación o habían vivido quizá alguna otra vez situaciones parecidas. Pero aquellos también estaban temiendo. Aquellos que se supone que lo tenían todo controlado, aquellos que se supone que tenían las ideas claras de lo que había que hacer en una situación de peligro como esa, aquellos también estaban pasándolo mal. Esto nos habla de que realmente la tempestad era una tempestad grande. No era que la barca se movía un poquito como en Bañolas, es que realmente estaban padeciendo, había olas que estaban anegando aquella barca. Me imagino yo, no lo sé, me imagino que ellos estarían achicando agua con sus manos, quizá con algún cubo, con algo que encontrasen, intentando sacar el agua para mantenerse a flote, pues estaban en peligro de vida. Y en toda esta situación, pues vemos al Señor durmiendo. Y sería un profundo sueño, ¿no? Porque claro, no me lo explico, si no, yo no dormiría en esa situación, ya, bueno, digo yo, no sé, por muy cansado que estuviese, no lo sé. Pero el Señor estaba durmiendo. Y además dice que estaba en la popa, ¿sabes? La popa es la parte de atrás, es como aún más, ni siquiera estaba el Señor delante, es que estaba allá atrás durmiendo como si nada pasase, nada tuviese que ver con él todo aquello que estaba aconteciendo. El Señor estaba durmiendo. Bueno, pues esto es lo que nos ocurre a nosotros muchas veces en el mar de la vida. Nosotros, por el hecho de ser cristianos, no estamos exentos de pruebas ni de dificultades, ¿verdad? Las pasamos y las pasamos cada día, algunas veces con más intensidad, otras veces con menos intensidad, pero nosotros también vivimos situaciones, dificultades y preocupaciones que están fuera de nuestro control. Ni siquiera Pedro, con todo lo que él era, pescador, experto, tenía en sus manos las riendas de aquella barca. Estaba descontrolada la situación, estaban temiendo por su vida. Era un experto marinero o pescador, pero él no estaba con las riendas, estaba fuera de control. No había nada que hacer. Estaban
podríamos decir, y entre comillas, a la suerte. ¿Qué iba a ser de sus vidas? Pues esto es lo que nos ocurre muchas veces, ¿verdad? Que nosotros pasamos situaciones en las que está fuera de nuestro control, que se nos escapan, que no podemos dominar, que lo único que podemos hacer es sobrevivir de alguna manera para mantenernos a flote. Ya dijo el Señor, ¿verdad? Mateo 7:14, que estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. No es un paseo de rosas, no es una avenida amplia, nos vamos a encontrar con las dificultades normales de la vida, pero además añadiendo que tenemos varios enemigos que pretenden poner más palos en la rueda. Y ahí estamos nosotros, y achicando, porque nos ahogamos, porque ya no podemos hacer nada, porque se nos escapan las cosas de nuestras manos, porque no podemos dominar esa situación con nuestras fuerzas. Este es el momento de la prueba. Ese es el momento de la prueba, ¿verdad? Es lo que estamos viendo. Ese era el momento de la prueba de estos hombres. Estaban padeciendo por sus propias vidas. Este es el momento de la prueba cuando el Señor quiere de su propia voluntad o permite que algo nos tambalee, que la barca se empiece a mover de un lado para el otro, que las olas empiecen a anegar y yo me vea perdido, yo me vea que no sé cómo voy a salir de aquí. Quizá es una enfermedad, quizá es una tentación, quizá es escasez o incluso abundancia. Son dificultades en la iglesia, dificultades en el trabajo, dificultades en la familia. Quizá solamente es algo que está en tu corazón o en tu mente que no te deja dormir, que te despiertas a las 3 de la mañana y aquello no para, y ya no puedes conciliar el sueño. Son situaciones que se nos escapan de las manos, cosas que no están bajo nuestro control. Lo único que podemos hacer es luchar por achicar agua con estas dos manos y poco más, pero sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Pues tenemos a los discípulos en la barca, cruzando el mar de Galilea, padeciendo por su vida, y allí les vemos declarar esa frase: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿No te das cuenta lo que me está pasando? ¿No te das cuenta que ahora es cuando más te necesito y tú estás en la popa durmiendo? Aquellos pescadores verdaderamente estaban atemorizados y en su corazón no solo había temor, sino incredulidad. ¿Cómo no tenéis fe? ¿Cómo no tenéis fe?, les tuvo que decir el Señor. Y la verdad es que es cierto que ellos por lo menos fueron a buscar en la persona correcta, por lo menos fueron a buscar su salvación al Maestro, pero en las palabras, en la reprensión que el Señor Jesús les tiene que dar, vemos que verdaderamente lo que había en su corazón estaban recriminándole al Señor. ¿Que no te das cuenta, Maestro? ¿No tienes cuidado que perecemos? Ahora párate a pensar un momento en esa frase. Aquel que les había dado la vida, aquel que es el creador de todas las cosas, y a estos no se les ocurre otra cosa que decirles: ¿no te das cuenta que perecemos? Qué desfachatez, ¿no? ¿Cómo se me va a ocurrir a mí, que estoy aquí una gotita de polvo en todo este universo, poder recriminarle algo a Dios? Qué desfachatez, ¿no? Bueno, es que estaban en peligro, ¿eh? Es que estaban padeciendo por su vida. Ponte en situación. Es que es muy probable, estoy casi seguro, que yo hubiese hecho lo mismo o que yo hago lo mismo cuando hay pruebas en mi vida. Señor, ¿dónde estás? Que me falta, que no tengo, que me duele, que mira lo que sucede, que mira lo otro. ¿Qué vamos a hacer con esto? En ocasiones nosotros recriminamos también al Señor. Señor, ¿dónde estás? Señor, ¿qué no ves lo que me pasa? Señor, ¿qué no estás al cuidado de mi vida? Bueno, continuemos adelante porque es increíble lo que pasa. El Señor se levanta y reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Calla, enmudece. Solo 2 palabras. Solo 2 palabras del Señor Jesús fueron necesarias para calmar aquella tempestad. Fíjate que hasta la naturaleza, ¿verdad?, está al servicio de Dios. Solo 2 palabras y la tempestad
obedeció. Solo 2 palabras hicieron la gran diferencia entre el versículo 37, pero se levantó una gran tempestad, y el versículo 39, y se hizo grande bonanza. Solo 2 palabras del Señor Jesús. Qué gran diferencia entre lo que los hombres podemos hacer cuando las cosas no están en nuestro poder y lo que Dios puede hacer, que está todo bajo su poder. Quizá nosotros estamos luchando, ellos estaban luchando en contra del mar embravecido, estaban sacando agua de la barca, pero tan solo fueron necesarias 2 palabras del Señor: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Puedes imaginarte la situación: estás padeciendo por tu vida, chorreando de arriba abajo, ya no sabes qué está sucediendo y de repente todo en bonanza. Se hace como una balsa de aceite aquello. ¡Qué gran milagro! ¡Qué cosa más extraordinaria! El Señor ha obrado. Otra vez el Señor ha obrado. Otra vez Dios, aquel que primero lo habíamos dicho, Maestro, ¿qué no ves que perecemos? Otra vez ha hecho su obra y la gran tempestad ha pasado a ser una grande bonanza. Vemos la reprensión del Señor, ¿verdad? Tuvo que exhortarles, tuvo que enseñarles. Aquellos pescadores incluidos, que eran expertos, tenían una necesidad en su vida. Y el Señor la tuvo que poner de manifiesto a través de la prueba. Aquí está el quid de la cuestión. El Señor no está permitiendo todo aquello porque le guste fastidiar a los demás, porque se divierta viéndonos sufrir o porque simplemente se había olvidado de la situación. Es que va a poner algo de manifiesto en la vida de aquellos hombres y por lo tanto también en nuestra propia vida. ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Por qué hay desconfianza? ¿Por qué no estáis seguros? ¿Cómo no tenéis fe? Aquí está el trabajo de la prueba. La prueba no es simplemente por chinchar, es que hay un trabajo, hay un propósito detrás de esa prueba. Y el Señor está poniendo de manifiesto cuál es el problema de estos hombres. El Señor está poniendo de manifiesto muchas veces, a través de la prueba, cuál es mi falta, cuál es mi dificultad. Y son necesarias, por supuesto. ¿Para qué? Para que la fe sea purificada, como hemos leído en Primera de Pedro. Y con esa fe purificada, una fe de calidad, una fe de verdad, yo pueda servirle más y mejor. Nosotros no podemos controlar las olas de nuestra vida. Bien pocas. Apenas controlamos nuestra propia vida, ya poco más podemos hacer. Y estas anegan nuestra barca. Pero sí podemos tener fe, ¿verdad? Sí que podemos estar confiados. Incluso aun cuando nos parece que no vemos la mano del Señor. Y esto no quiere decir que el Señor no esté. En sus propósitos para nuestra vida. Son sus propósitos para nuestra vida. Y nunca debemos de dudar de que Dios no tenga las cosas medidas y controladas. Pero vamos a fijarnos en el versículo 41. Es la reacción de los discípulos. Hemos pasado por todo ese momento difícil en sus vidas, padecían por su vida, han ido al Señor a explicarle, a recriminarle que no estaba cuidando de ellos. El Señor, con 2 palabras, soluciona aquel gran problema para el hombre, aquel gran padecimiento para el hombre. Solo 2 palabras bastaron del Señor. El Señor pone de manifiesto que hay un problema en sus vidas. Es lo mismo que hace con nosotros cuando hay una prueba. Pone de manifiesto, saca a la luz cuáles son nuestras dificultades, precisamente para que las tratemos. Y entonces vemos el versículo 41, cómo estos hombres reaccionan. Entonces temieron con gran temor. Bueno, si buscas un poquito acerca de esa frase en griego, no está hablando de un temor de miedo, más bien está hablando de un temor de asombro, de quedarse boquiabierto. Claro, ¿qué iban a hacer, no? Yo hubiese hecho lo mismo, o sea, te estás muriendo casi, y viene el Señor y con solo 2 palabras te soluciona el problema, de asombro, de no creer lo que están viendo tus ojos. Pero entonces viene la siguiente frase, y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? El Señor llevó a sus discípulos a una situación crítica precisamente para poner de manifiesto y que ellos tuviesen que hacer esa pregunta.
Porque fíjate que pregunta, ¿qué quiere decir quién es este? Pero si habían estado con él ya por un año sirviéndole, habían estado con un año con él ya viendo sus milagros, le estaban siguiendo, habían aprendido de él, y ellos se tienen que preguntar, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Pues ¿quién va a ser? Si vosotros mismos dijisteis, le llamasteis maestro, que no ves que perecemos. Y ellos tienen que preguntar, ¿quién es este? ¿Quién es este? Bueno, quizá había más gente, dice que había más, ¿verdad? Quizá había más gente. Y se preguntaban, ¿quién es este? Y este es, para mí, el punto, o donde vamos a hacer el énfasis. ¿Quién es este que aún el viento y la mar le obedecen? Porque hay un propósito en las pruebas que el Señor trae a nuestras vidas. Date cuenta que el Señor, a través de toda esta prueba, no está buscando el asombro o el aplauso o la publicación de que Él habría hecho esta gran obra, este gran milagro, de que la tempestad se calmase y el viento parase. Esa no era su propósito, sino que su propósito era que estos hombres se preguntasen, ¿quién es este hombre? Su propósito era poner de manifiesto que en estos hombres había una falta de conocimiento de Dios, una falta de conocimiento del Señor. Era necesario que ellos se diesen cuenta que no conocían a aquel que acababa de hacer el milagro. Así que todo eso gira alrededor de esa pregunta, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Esa es mi pregunta para mí. César, ¿sabes quién es este? ¿Conoces lo suficientemente al Señor para que tu fe no falte? ¿Tienes un conocimiento profundo de lo que el Señor obra, de cómo es Él, de que es bondadoso, de que es amor, de que es misericordioso, de que es justo, etcétera, 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 para que en el momento de la prueba mi fe no esté faltando? ¿O tengo que preguntarme, ¿quién es este? Señor, ¿estás durmiendo? ¿Quién es este? El Señor buscaba que la fe de aquellos hombres fuese pulida. Buscaba que la fe de aquellos hombres fuese puesta en el fuego como un metal precioso, se derritiese y entonces la escoria flotase para poder retirarla. Y esa es la realidad en nuestras propias vidas. Es necesario que conozcamos al Señor en profundidad, no solamente en nuestra mente, no solamente de una lectura superficial de las Escrituras o incluso estudiando las Escrituras. Hay universidades seculares por ahí que tienen la carrera de teología. No es solamente estudiar y llenar mi mente, sino que haya un verdadero conocimiento en el corazón, una experiencia real de vida con Cristo, donde el lugar de estudio es mi habitación con la puerta cerrada y yo de rodillas, por lo menos en mi corazón, donde el mejor sitio para experimentar, para vivir esa comunión es una vida en el Espíritu, una vida plena en el Espíritu, una comunión verdadera a solas con mi Dios, para poder conocerle, para que al leer las Escrituras sea el Espíritu Santo el que me las haga vivas en mi vida. Y cuando llegue ese momento de la prueba, yo no dude. Cuando llegue ese momento de la prueba, pueda estar en mi Señor confiado. Pablo, escribiendo a los Corintios, les dijo en 1 Corintios 2:5, para que vuestra fe, la fe de los Corintios, no esté fundada en la sabiduría de los hombres, les dice, sino en el poder de Dios. Y esto es lo que hace la diferencia. Si tenemos que tener fe simplemente en lo que los hombres dicen, aunque sea bueno, es lo que los hombres dicen. Pero si mi fe, gracias a que esos hombres lo dicen, está, porque Pablo lo estaba diciendo, está fundamentada en el poder de Dios, ese es un lugar firme, ese es un lugar seguro para mi vida. Entonces, cuando viene esa situación que se me ha escapado, que no puedo hacer nada, que pues sí, puedo como mucho achicar agua con las manos, pero veo que la situación no va por buen camino, entonces mi fe está fundamentada en el poder de Dios. Mi fe está soportada por el poder de Dios y no en cosas de hombres. Entonces llego a este punto y me pregunto a mí mismo, ¿cuál era la prueba de este texto? ¿Era la tempestad? ¿O era que el Señor estaba durmiendo? ¿Qué estaba probando el Señor de aquellos hombres? Porque lo que aquellos hombres dicen es, ¿quién es este hombre?
Ya se olvidan de la tempestad, ya pasa por la tempestad, ya la tempestad pasó y ellos tienen que reconocer quién es este hombre, no lo conocemos, que aún el viento y el mar le obedecen. Bueno, el Señor, una cosa lleva a la otra, las pruebas creo que son los dos. Las circunstancias de la vida y el Señor estaba durmiendo. Qué prueba aquella. Y estos hombres tuvieron que aprender aquella lección. Tuvieron que darse cuenta que no conocían lo suficiente a su maestro como para que su fe no estuviese tambaleándose. Hemos leído ese texto en Primera de Pedro. Versículo 1, capítulo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perecedero se prueba con fuego, esto es lo que estamos hablando, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hay un trabajo que el Señor hace en nosotros a través de las pruebas. Hay un trabajo que el Señor quiere que tú y yo tengamos, y es el de conocerle a Él. Es cuando ahora tenemos que ir al libro de Job. Y en el capítulo 42, al final de todo, tenemos que leer unos versículos allí. Todos recordamos la historia de Job, ¿verdad? Cómo Satanás viene a Dios a pedirle permiso una y otra vez para tocar la vida de Job. Incluso le pide, o para tocar todo lo que hay alrededor de Job, incluso le pide permiso para tocar su vida, y la única restricción es que no lo mate. Evidentemente Satanás tiene que obedecer. Y vemos que al final de todo, capítulo 42, respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Quién es este hombre? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y yo me arrepiento en polvo y ceniza. Oh, qué gran respuesta, ¿verdad? Para que el día que alguien pregunte quién es este hombre, y si eso viene a tu vida o mi vida, yo pueda responder al final: de oídas te había oído. Algo, había escuchado algo, pero es que ahora mis ojos te ven, es que ahora te conozco. O por lo menos te conozco algo más que lo que te conocía antes. Es que ahora tenemos una comunión más estrecha. Es que la fe ha sido purificada, ha sido limpiada, la escoria ha sido quitada. El Señor me ha trabajado con la prueba, forma parte de mi vida, forma parte de la vida normal, y el Señor sigue trabajándome. Qué gran bendición la de Job, ¿verdad? Y vemos que justo después de esto, el Señor finalmente prospera a Job de nuevo y pasa por toda aquella prueba difícil. Nosotros en nuestras situaciones diarias, quizá no hace falta que padezcamos por nuestras vidas, quizá no hace falta tanto. También renunciamos, también nos olvidamos. Quizá no decimos: oh no, Señor, que no ves que perezco, pero simplemente apartamos, simplemente vamos por nuestro camino, simplemente hacemos la nuestra. Aquellos hombres Dios puso de manifiesto cuál era su necesidad. Dios pone de manifiesto nuestras necesidades, y hay algo fundamental, y es que nosotros podamos conocer de verdad quién es ese hombre, o quién es ese que el cielo o el viento y el mar aún le obedecen. Ahora, y después de todo eso, pues acompañarme al Salmo número 46, leeremos allí unos versículos. Porque la prueba duele, ¿verdad? La prueba, evidentemente, no es fácil, es difícil. En la prueba pasamos dificultades. Vamos a leer allí los 3 primeros versículos y luego leeremos 2 más. Dice versículo 1 del Salmo 46: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¡Qué bendición!
Cuando el mar se mueve, Él es mi pronto auxilio. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Esto es peor que lo que le sucedían a los discípulos, aquellos hombres, que se traspasen los montes al corazón del mar, bueno, ni podemos imaginarlo. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, no temeremos, no temeremos. Ahora vamos a leer el versículo número 7. Jehová de los ejércitos está con nosotros, presente, ahora. Hoy Jehová de los ejércitos está con nosotros. La prueba es difícil, por supuesto, no lo ponemos en duda. ¿Y me duele? Claro, si es que no hay nada de malo en ello, tiene que ser así, pero no me puedo olvidar que Jehová de los ejércitos está con nosotros. Y ahí solamente hay esa frase, quiero decir, no pone Jehová de los ejércitos está con nosotros cuando las cosas nos van bien. Jehová de los ejércitos están con nosotros cuando las cosas nos van mal. Jehová de los ejércitos está con nosotros cuando tengo, cuando no tengo, cuando sufro, cuando no sufro. No, Jehová de los ejércitos está y punto, está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Qué bendición tener un buen refugio. Versículo 11 vuelve a decir, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y en el 10 leemos, estad quietos y conoced que yo soy Dios. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Era la pregunta. ¿Quién es ese que aún el viento y la mar le obedecen? Conoced que yo soy Dios, que yo soy Dios. Conocedme, conoced a mi persona. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. No podemos desaprovechar las oportunidades que Dios nos da a través de la prueba, a través de la dificultad, a través de llámalo como quieras, para conocerle más. No puedo pasar simplemente como de puntillas, sin que me afecte, o querer pasar como de puntillas, sin que me afecte, pues el Señor tiene un propósito, y Él va a manifestar cuál es su propósito, y eso es de bendición para nosotros. Pero no se nos olvide nunca que Jehová de los ejércitos está con nosotros. No se nos olvide nunca Romanos capítulo 8, cual no vamos a ir a leer, pero que conocemos. No se olvide nunca que formamos parte de la familia de Dios y que estamos en sus manos y todo, absolutamente todo, está medido y controlado. No hay nada que se le pueda descontrolar. Acabo solamente preguntándonos otra vez, ¿conozco a mi Señor? ¿Lo conozco lo suficiente o solamente de oídas? ¿Pero lo veo? ¿Vivo en comunión verdadera con Él? ¿Vivo en una estrecha relación en la que clamo a Él por mis necesidades cada día, por ir al trabajo cada día, por lo que tengo que hacer cada día? ¿Vivo en esa dependencia o me voy a dedicar a achicar agua? Porque el Señor solo con 2 palabras, solo con 2, soluciona aquel gran problema para todos aquellos, incluidos también para nosotros. Solo 2 palabras bastaron de nuestro Señor. Vamos a orar. Padre, queremos darte las gracias por tu obra en medio nuestro. Y Señor, queremos darte las gracias por tu trabajo en nuestras vidas. Y Señor, no queremos rehusarlo, no queremos pasar de largo. Pues aún, Señor, queremos pedirte que tú sigas trabajando. Pero, Padre, fortalécenos porque somos débiles. Señor, danos gracia, danos de tu misericordia, porque nos va a pasar que nos vamos a olvidar de estas cosas. Porque en ese momento nos vamos a desesperar. Pero tú estás con nosotros, siempre estás con nosotros. Padre, danos más conocimiento, danos hambre y sed de justicia. Danos ponernos más de rodillas, Señor, para conocerte en profundidad. Y Señor, cuando venga la prueba, cuando venga la dificultad, nuestros ojos estén puestos en ti, autor y consumador de nuestra fe. Gracias te queremos dar por tu palabra, haz una obra en nosotros, te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo, el Señor Jesús. Amén.